Teleantioquia y El Colombiano presentan en directo foro temático sobre seguridad con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Elecciones 2011. Tu voto decide. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Teleantioquia y El Colombiano se unen en un ejercicio con la democracia. Continuamos esta noche con la serie de foros temáticos con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Seguridad es el tema del foro temático de esta noche. Pero recordemos quiénes son los candidatos a la alcaldía de Medellín. Aníbal Gaviria Correa, administrador de negocios, representa al Partido Liberal. Federico Gutiérrez Zuluaga, ingeniero civil, especialista en alta gerencia y en ciencias políticas, representa al Partido de la U. Luis Fernando Muñoz Ramírez, médico y cirujano, especialista en salud ocupacional, en cultura política y en seguridad social, representa al Partido Polo Democrático. Luis Pérez Gutiérrez, ingeniero industrial con máster en matemáticas, representa al movimiento Firmes por Medellín. Jacqueline Tolosa Castaño, abogada, representa al movimiento político Mira. Si ustedes desean ampliar la información sobre los candidatos a la alcaldía de Medellín, pueden ingresar a las páginas www.teleantioquia.com.co o www.elcolombiano.com. Además, allí podrán seguir en vivo, en directo, este foro temático. Veamos que nos acompañan esta noche en vivo, en directo, de izquierda a derecha, por orden alfabético, los aspirantes a la alcaldía de Medellín: Aníbal Gaviria Correa, Federico Gutiérrez Zuluaga, Luis Fernando Muñoz Ramírez, Luis Pérez Gutiérrez y Jacqueline Tolosa Castaño. Nuevamente esta noche nos acompañan los periodistas Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias, Carlos Olimpo Restrepo del periódico El Colombiano y Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias. Las reglas para este foro, las mismas que hemos venido optando en las oportunidades anteriores. Los candidatos tendrán la misma pregunta. Serán 3 rondas de preguntas, la misma para cada uno de los candidatos, y ellos tendrán 1 minuto para responder. Los periodistas podrán hacer una contrapregunta. Tienen también los candidatos 1 minuto para responder esa contrapregunta. Para la respuesta responderá primero el candidato que está ubicado primero a la izquierda. La segunda ronda la iniciamos con el segundo y así sucesivamente por orden alfabético. Si el tiempo lo permite, vamos a hacer una cuarta o quizás una quinta ronda de preguntas. Tendremos un reloj, cuenta regresiva, para medir el tiempo de la respuesta. Faltando 10 segundos, escucharemos una alarma sonora que indica que el tiempo está por concluir. Y al finalizar las rondas de los periodistas, las preguntas de nuestros periodistas, tendremos una ronda donde los candidatos se van a preguntar entre sí. Las preguntas se harán al azar. Vamos a iniciar entonces primera ronda de preguntas de los periodistas. No olviden el tema para esta noche: seguridad. Iniciemos con Fernando Cifuentes, periodista de Hora 13 Noticias. Buenas noches, gracias. Gran parte de la solución de un problema pasa por entender muy bien las causas de ese problema. Según lo que ustedes han analizado y el conocimiento que tienen de la ciudad, ¿cuáles son las causas del problema de seguridad en Medellín? Doctor Aníbal Gaviria, iniciamos con su respuesta. Bueno, primero que todo, buenas noches a los televidentes de Teleantioquia. Un agradecimiento a Teleantioquia El Colombiano por este espacio para debatir y, por supuesto, el saludo a Jacqueline y a los demás candidatos. 2 frentes fundamentales originan de alguna manera la violencia que hemos vivido en la ciudad desde mucho tiempo atrás. El primero, sin ningún lugar a dudas, es el tema del narcotráfico, el tema del microtráfico y todo lo relacionado con el consumo y el tráfico de drogas. Ese ha sido, en buena medida, el alimento de las violencias, no solo en Medellín, sino en el país. Y, por supuesto, el otro gran frente es el aspecto de las oportunidades y la necesidad de una inversión social mucho más fuerte. En la medida en que tengamos oportunidades para los jóvenes de la ciudad, vamos a tener la posibilidad de sacarlos e impedir que tomen el camino equivocado de la violencia.
Doctor Gaviria, se dice que Medellín está, e incluso el país están sobrediagnosticados en cuanto al tema de violencia, pero no se ha logrado hacer nada. ¿Qué considera usted que ha hecho falta en Medellín para que, digamos, se pueda dar ese paso hacia la recuperación, entre comillas, de una ciudad normal o segura? La realidad es que la ciudad ha tenido avances. En la época del gobierno de Sergio Fajardo, en la época del gobierno de Aníbal Gaviria y en la presidencia del presidente Álvaro Uribe, los índices de homicidios bajaron de estar en 10 o 15 años atrás en más de 300 homicidios por 100.000 habitantes hasta un promedio de 30 por debajo del nivel nacional. Hoy han subido aproximadamente a 75. Tenemos que volverle a quebrar el espinazo a la violencia. Y desafortunadamente, reitero, el tema del narcotráfico es el alimento, no solo en Medellín. Hoy en día, de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios en el mundo, las 10 tienen relación con el narcotráfico. Entonces, es cierto, hay sobrediagnóstico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar las decisiones políticas, avanzar con determinación en atacar las estructuras criminales y, adicionalmente, avanzar también en la generación de oportunidades. Doctor Federico Gutiérrez, su turno, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes. Agradecer a Teleantioquia y a El Colombiano. Mire, las causas de la violencia en Medellín son múltiples y las soluciones también lo tienen que ser. Hoy lo que está en juego en la ciudad son las libertades de los ciudadanos y por eso hay que actuar de manera decidida. ¿Qué está en juego? 240 estructuras ilegales que controlan territorios, donde controlan rentas ilegales que hoy oscilan entre los 40.000 millones de pesos mensuales. No solo es el microtráfico, está la trata de personas, está el juego ilegal, está la extorsión, y hay que ver cómo ha ido aumentando en la ciudad, por ejemplo, en los últimos 2-3 años, el desplazamiento forzado intraurbano. Hay que debilitar financieramente esas estructuras ilegales. Cada delito hay que combatirlo según su naturaleza, pero hoy lo que se requiere es acciones, decisiones concretas y cuidar a los ciudadanos de bien, que hoy se sienten atemorizados en la ciudad. Doctor Federico, ¿qué atacar primero, los grupos ilegales o la delincuencia común? Es que son lo mismo, aquí no hay grupos ni izquierda ni derecha, aquí lo que hay son delincuentes, bandidos que lo único que buscan son ese control territorial para controlar el microtráfico que deja utilidades de 14.000 millones de pesos mensuales. Pero si usted mira lo que pasa hoy, con lo que hay con la extorsión, cómo ha crecido, por ejemplo, se da cuenta del descontrol en la ciudad de Medellín y cómo hoy hay grupos que controlan territorios de manera completa, cómo se crean fronteras invisibles. Yo por eso lo he dicho, un gobierno con decisión como el nuestro, quienes tendrán miedo serán los delincuentes y los bandidos y no los ciudadanos de bien. Hoy la gente está atemorizada, aquí tienen que haber acciones contundentes y por eso tiene que haber liderazgo, que es lo primero, reconocer la gravedad del problema, trabajar en equipo, consejos de seguridad diario, tecnología y cámaras, pero para la seguridad, que se avance de forma decidida, combatir cada delito según su naturaleza, y a estas estructuras hay que derrotarlas, porque cada día toman más ventaja en la ciudad de Medellín. También un minuto para usted, doctor Luis Fernando Muñoz. Muy buenas noches. El tema de la seguridad y la violencia en Medellín desafortunadamente se ha politizado demasiado, y mientras que no identificamos realmente y seamos realistas y digamos la verdad, no vamos a solucionar el problema. 2, el problema en Medellín es muy claro, es la falta de oportunidades. Es más, me reuní hace 8 días con el Comité Internacional de la Cruz Roja y no son del polo, dijeron, el problema de la violencia en Medellín es la falta de oportunidades. Por eso plantean un programa integral de mitigación de la violencia en Medellín, coger 400 jóvenes de las comunas más violentas de Medellín para generar empleo y educación. Ese es el problema en Medellín, falta de oportunidades. Medellín tiene más de 100.000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando. ¿Para dónde se van? Para la guerra. Doctor Luis Fernando, dentro de ese diagnóstico, el mero hecho de falta de oportunidades no pareciera simplista en términos de que hay otras ciudades donde también hay dificultades y falta de oportunidades, pero no tienen tan acendrado un fenómeno como el del narcotráfico, por ejemplo, como sí es en Medellín. Es que desafortunadamente el sentido común es el más común de los sentidos y nadie lo aplica.
la sencillez es la que hay que aplicar. Entonces está equivocado el Comité Internacional de la Cruz Roja cuando dice que el Medellín es la falta de oportunidades. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política y además queremos mentir siempre. Como está politizado, mire lo que pasó, el último informe, miremoslo, el último informe de la personería, se rajó Alonso Salazar y todo su gobierno en seguridad, tanto es que Alonso Salazar acepta que no pudo con la seguridad. Es tan cierto este problema de la falta de oportunidades que cojamos la Comuna 13, se ha gastado todo lo que ustedes quieran, pero no han solucionado el problema. Operación Orión, lo que pasa es que aquí hay un problema bien interesante, y ahí está el libro del doctor Luis Pérez, Compro la guerra. Aquí se ha comprado la guerra, y se ha construido para comprar la guerra, entonces mentimos cuando no planteamos las soluciones acertadas. A continuación escuchamos su respuesta, doctor Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, hay que reconocer que la gran amenaza en todas las ciudades de Colombia hoy, particularmente en Medellín, son las BACRIM, las bandas criminales. Esas bandas criminales nacieron precisamente en estos últimos 4 o 5 años, en mi opinión, fruto de un mal proceso de posconflicto, porque tuvimos muchos desmovilizados en Medellín y en el país, y el posconflicto fue muy débil. Inicialmente es bueno darle becas a la gente, pero hay que ofrecerles trabajo. Todos estos muchachos que estaban desmovilizados, tenemos que ofrecerles trabajo para que dejen todas esas actividades cercanas a la ilegalidad. Y segundo, hay un debilitamiento de la autoridad muy grande, debilitamiento de la autoridad civil, debilitamiento de la policía, debilitamiento de todas las entidades de seguridad del Estado. Y eso ha hecho que la violencia empiece a generalizarse y que el delito se vuelva empresa. Están industrializando el delito por debilidad de las autoridades. Doctor Pérez, ¿qué ha tenido que ver en la ciudad de Medellín para que esa violencia se mantenga a lo largo de tantos años, una especie de connivencia de la ciudad, de la sociedad en general, con la ilegalidad? Bueno, es que la violencia en Medellín ha sido cambiante, Cuando pacificamos la Comuna 13, todavía existían mucha guerrilla, existían comandos armados del pueblo, y paulatinamente hubo un cambio de camiseta, y de la ciudad se apoderó fue el microtráfico, y se apoderaron las extorsiones y las vacunas, y como hay tanto dinero de por medio en el microtráfico, han logrado permear las autoridades, y por eso hoy en Medellín la sociedad ha perdido la confianza en la policía. La policía tiene que ser amiga incondicional del ciudadano de bien y enemiga a muerte del bandido. Policía o ejército que no nos funcione de esa forma no le sirve a la ciudad. Y esos altos dineros del microtráfico, de las vacunas, es lo que ha venido paulatinamente debilitando muchísimo la autoridad, y por eso estamos, como lo dije, industrializando el delito, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y esta primera ronda de preguntas la cerramos con la respuesta de la doctora Jacqueline Tolosa. Muy buenas noches para todas las personas que nos sintonizan. Saludo especial y por supuesto agradecimiento a Teleantioquia del Colombiano y a mis compañeros que aspiran también a la Alcaldía de Medellín. Hemos dicho las causas son múltiples, precisamente de lo que es la inseguridad para la ciudad de Medellín y de esa violencia, pero hay algo que se ha conservado y es precisamente los rezagos del narcotráfico, esa cultura del narcotráfico, pero también la mentalidad del dinero fácil. El imperio, así lo denomino, de los antivalores. Eso es lo que de alguna manera ha dificultado ese aspecto de sacar adelante el tema de la seguridad, aunado con que lo que se ha dado o se ha desarrollado no solamente aquí en Medellín, sino en todo el país, han sido políticas penales de gobierno y no política criminal de Estado, para que se pueda de manera conjunta y simultánea las distintas causas, como por ejemplo la pobreza, que está aunada muchísimo a lo que es el embarazo en adolescentes. Entonces, en esa medida vemos que son muchas las causas y también debe ser de manera simultánea cómo atacar esas causas. Y se me queda por fuera también un elemento importante, la violencia intrafamiliar hacia los futuros criminales de la ciudad. Tolosa, usted ha mencionado ese imperio de los antivalores. ¿Es la educación la solución o qué plantea puntualmente para atacarlo?
Sí, un aspecto es el de la educación y que hay que incidir desde la primera infancia precisamente con el tema de la violencia intrafamiliar que se genera y que, por ejemplo, actualmente la tasa está en que a 2010 para el caso Medellín 482 cuando la línea o la tasa nacional está en 300, entonces miremos que es demasiado alta. Pero otro punto es el de la corrupción que se da al interior y hay que dar ejemplo por casa. Por eso es que yo he propuesto un consejo de transparencia desde el cual vamos a hacer ese seguimiento que se hace necesario para la ciudad para que realmente sea la ética aplicada lo que prime en la ciudad, que sea realmente los valores, los principios, valores de qué, solidaridad, de lealtad con la comunidad, los valores de la justicia y de la integridad, los que realmente empiecen en la sociedad de Medellín a ser el imperio de los valores y no el de los antivalores como ha sido hasta ahora. Muchas gracias, doctora. Serie de foros temáticos con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Vamos a una pausa breve y volvemos con el tema seguridad. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Reiteramos, seguridad es el tema del foro temático de esta noche. Segunda ronda de preguntas, la formula el periodista Carlos Olimpo Restrepo del periódico El Colombiano. Medellín es una ciudad que tiene experiencia en procesos de desarme y de desmovilización, tanto de facciones de guerrillas y de paramilitares como de bandas o de combos que se han dado en llamar últimamente. Durante la administración de ustedes, ¿verían una posibilidad de negociar tanto con las BACRIM como con estos combos que están asentados prácticamente en los barrios, muchos de ellos cooptados por esas mismas bandas criminales? En esta segunda ronda de preguntas, inicia la respuesta del doctor Federico Gutiérrez. Pues toda negociación con grupos al margen de la ley tienen que ir acompañados de una ley de negociación que lo acompañe. Hoy no existe dicha oportunidad, hoy no se está reglamentando, por ejemplo, y además yo pienso que hoy en la ciudad no hay nada que negociar con estas estructuras criminales que lo único que hacen es matar, lo único que hacen es extorsionar en la ciudad de Medellín, desplazar personas, y que aquí vuelvo y digo, lo que está en juego son las libertades ciudadanas, lo que hacen es controlar territorios para controlar rentas ilegales, y esas rentas ilegales les da el poder económico de hacer daño en la ciudad. Yo lo he dicho, una ciudad como Medellín, de 2,5 millones de habitantes, no puede entenderse como que la agenda la manejen 3.300 personas que hacen parte de las bandas delincuenciales. Hoy no hay espacio para la negociación, hoy tiene que haber espacios para la determinación de avanzar contra la lucha, en la lucha contra estos criminales y de invertir en materia social en la ciudad de Medellín. Doctor Federico, hay en este momento en el Congreso un proyecto de ley que favorecería, que ha generado como mucha controversia porque favorecería incluso a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo vería usted, digamos, en ese caso que se favorezca a estas personas que cometen esos delitos que los han cometido aquí en Medellín? Pues sería como una bofetada a los ciudadanos de bien que han visto cómo de manera impotente cada día hay más control territorial en la ciudad de parte de las bandas criminales, cómo hay fronteras invisibles, cómo una madre cabeza de familia se va a trabajar tranquila si sabe que su hijo tiene que pasar a la escuela y tiene que pasar por una frontera invisible para ir de un barrio a otro. La ciudad lo que necesita es autoridad, decisión, y nosotros lo hemos dicho, barrio donde haya problema, barrio donde llegamos con fuerza pública, pero sobre todo también con inversión social, porque aquí las causas de la violencia son múltiples y las soluciones también. Habría que revisar bien ese trámite que se está dando en el Congreso, pero hoy no se puede privilegiar a las bandas ilegales. Hoy lo que hay que privilegiar es a los jóvenes que no han entrado a las bandas criminales, y no puede seguir haciendo carrera, que para uno obtener beneficios dentro de un municipio, tener oportunidades, tiene que hacer parte de una banda. Yo escucho el reclamo de manera permanente en los jóvenes de la ciudad, y nosotros aquí le vamos a dar espacios a los jóvenes que han hecho las cosas bien. Doctor Luis Fernando Muñoz, la misma pregunta para usted. Mire, vuelvo a repetir que aquí lo que hay es que ser sinceros y quitarle tanta politiquería al asunto.
En el mundo, y lógicamente en Medellín, en Colombia, hay dos teorías y dos conceptos. Uno, el desarrollismo, que viene planteando, aquí lo vienen haciendo desde hace 20 años, por eso la pregunta de usted, señor periodista, ¿por qué sigue igual? Porque siguen ensayando lo mismo, la misma fórmula. Si yo sigo ensayando la misma fórmula, tengo que obtener los mismos resultados. El desarrollismo implica, desde el punto de vista político, autoritarismo. El autoritarismo implica más fuerza pública. Mire el doctor Pinzón, que ahí lo refuté hace poquito, el ministro de Defensa, 20.000 a 30.000 hombres más, eso no soluciona nada. Aquí se ha hecho es comprar la guerra, la compró el doctor Luis Pérez, aquí a mi izquierda, ahí está el libro para que ustedes lo conozcan. Luego el doctor Fajardo, que le hace un documento interesante, ¿quién gobernó a Medellín? Periodo 2004-2007, ¿Don Berna o Sergio Fajardo? Ahí está en el Espectador. Y el doctor Federico siguió con la misma política. Interrumpa, ya tendrá en la contrapregunta tiempo para adicionar las conclusiones, sus pensamientos. Doctor Muñoz, la pregunta puntual era si usted abriría puertas de negociación, bien sea con apoyo o no del gobierno nacional, en fin, no lo ha contestado. Por eso, es que lo que pasa es que para responder algo hay que ubicar la problemática. Vuelvo y te digo, si no lo entendemos, no vamos a solucionar nada. Hasta hoy se ha comprado la guerra. ¿Y qué estamos construyendo? ¿Quién venda la guerra? Esa es la realidad hoy en Medellín. Por consiguiente, hay que plantear otra teoría, otro paradigma. ¿Cuál es? Desarrollo humano integral sostenible, donde el centro sea el ser humano. Por consiguiente, la propuesta es diálogo. Hay que construir una comisión interdisciplinaria, multidisciplinaria, donde estén todos los actores del conflicto, todos sin excepción, las iglesias, las ONG, etcétera, etcétera, para posibilitar un pacto político y social. Miren, les cuento, Estados Unidos es un hipócrita. Ahí está negociando con los talibanes y con los terroristas. Hoy está planteando en el mundo solucionar el problema de los palestinos. Se necesita una solución política, negociada con todos los actores y sacar a la policía del conflicto, como la policía de París, bien organizada, bien vestida y con bastón de mando. Muchas gracias, muy amable, doctor Luis Fernando. Doctor Luis Pérez, también un minuto para usted, la misma pregunta. Bueno, Medellín ha retrocedido 15 años en el tema de seguridad. Medellín está en manos de los bandidos, de los ilegales. Para eso yo voy a trabajar en unos frentes que triunfe la legalidad, que triunfe la autoridad. Primero yo voy a crear unos batallones operativos especiales que tengan alta tecnología, que tengan visores para que todo lo que detecten en la lucha contra los bandidos lo reporten por internet y sirvan como pruebas para que los jueces de la República no vuelvan a soltar un solo bandido. También vamos a darle oportunidades a los jóvenes. Tenemos que sacar los jóvenes de la violencia con empleo, con becas universitarias, para que esos jóvenes no sean los reemplazos de los capos. Aquí capo muerto, capo puesto. Y en tercera instancia, cuando triunfe la legalidad, pues podemos hacer un proyecto de sometimiento voluntario. Todas las guerras y las violencias terminan con salidas políticas. Es decir, doctor Pérez, ¿usted no está de acuerdo con la negociación? Yo no estoy de acuerdo con la negociación con las bandas criminales. Hoy yo creo que en Colombia hay un proceso de descrédito del proceso de desmovilización. Yo estoy de acuerdo con salidas políticas cuando triunfe la autoridad, cuando triunfe la legalidad, cuando triunfe la Constitución. Y por eso tenemos que tomar primero la autoridad para que sean los bandidos los que se sientan derrotados por la legalidad, por el Estado. El monopolio de la fuerza pertenece al alcalde, pertenece al presidente, pertenece a los que estamos representando la Constitución. Pero después de que resolvamos el problema de inseguridad que vive Medellín, que tengamos unas oportunidades para los jóvenes, con empleo, con educación, con becas universitarias, en ese momento se puede pensar en un sometimiento voluntario por parte de los bandidos que se sientan derrotados por la legalidad. Escuchemos ahora la opinión de la doctora Jacqueline. También tiene un minuto, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, con relación al tema, si se abre la puerta del diálogo o no, acompañado o no del gobierno nacional, lo que hay que mirar las características, las particularidades de lo que están en este momento, por ejemplo, el fracaso de las políticas de reinserción, que eso sí se puede revisar desde la autoridad local.
revisarlas. ¿Por qué? Porque se ha dado solamente del asistencialismo y ha sido un fracaso. Entonces eso se tiene que mejorar y se tiene que entrar a mirar cómo se hace precisamente que las personas que se han sido de bien se sienten excluidas, marginadas, discriminadas precisamente por el manejo que se le ha dado a esa política de la reinserción. El otro aspecto es que sí hay una limitante, obviamente de carácter jurídico, pero eso no impide para que uno como dirigente, como líder que está acompañado de una buena gestión, pueda mirar hacia el gobierno nacional la importancia que tiene Medellín y que aquí se debe generar unas particularidades de un diálogo y también entendiendo que desde el nivel internacional hay unas incidencias. Entonces aquí tiene que hacer una apuesta común de muchos sectores de la sociedad y sobre todo el campo político. Doctora Jacqueline, ¿qué cambiaría entonces usted, digamos, de ese proceso de reinserción, tanto los que ya están metidos en él como para los nuevos en el eventual caso de que se llegara a una negociación con los que están hoy en la ilegalidad? Precisamente la perspectiva que se ha venido manejando, que la perspectiva ha sido de mero asistencialismo o que se ha fundamentado allí, y pienso que esa no es, porque también si las personas, bien es cierto, por X y Y motivos se han equivocado y reconocen a la sociedad que se han equivocado, pero entonces ¿cómo le vamos a contribuir a la ciudadanía, a la sociedad, eso que se han equivocado? El Estado va a reconocer y ha reconocido a través de las políticas precisamente de reinserción un aporte, una apuesta que va desde el punto de vista económico, acompañamiento social, psicoafectivo, etcétera, etcétera, pero también debe haber un aporte hacia el lado de la ciudadanía, y pienso que ahí es donde ha estado la falla, y eso es lo que hay que empezar a mirar, a concertar, a definir y hacerle seguimiento. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Vamos a cerrar esta segunda ronda de preguntas con el aspirante a la alcaldía de Medellín, Aníbal Gaviria Correa. En general en el mundo se ha aceptado que haya negociación con personas por fuera de la ley cuando tienen de alguna manera un origen o unos fines políticos. Ese no es el caso hoy en día en Medellín. Hay unas bandas y unas estructuras criminales que se financian de negocios ilegales y una financiación muy cuantiosa. Por supuesto, entonces, no hay un espacio para la negociación con estas estructuras. Lo que tiene que haber es una fortaleza para debilitarlas, desarticularlas y llevarlas a un sometimiento a la justicia. En ese orden de ideas, en ese avance de la justicia, podremos, coordinando con el Gobierno Nacional, avanzar en ese proceso de sometimiento, pero no un proceso de negociación y diálogo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, con la creación de la Secretaría de Seguridad y los demás mecanismos, avanzar en el debilitamiento de las finanzas y en la desarticulación, empezando por las cabezas de las estructuras criminales. Doctor Gaviria, ¿cómo conciliar, qué decir a los jóvenes de bien que no están metidos en estas estructuras, que van a tener oportunidades cuando los ilegales son los que en estos casos eventuales de negociación son los que se llevan esas oportunidades? Bueno, reitero claramente que no es el caso que yo he propuesto, no estoy hablando de negociación, estoy hablando de sometimiento. Pero lo que tenemos que hacer con los miles y miles de jóvenes en las comunas y en los barrios de Medellín que quieren seguir abrazando el camino de la legalidad es eso, darles oportunidades. Y en esas oportunidades hablemos de 5 fundamentales. La oportunidad de la educación, que es la más virtuosa. Mantener a los jóvenes en el camino de la educación para evitar que tomen otros caminos de vagancia, vicio y violencia. Adicionalmente, el tema del deporte, la recreación, la cultura. Con eso vamos a posibilitar que ellos tengan un adecuado uso del tiempo libre y eso no los lleve a avanzar en procesos de degradación. Y por último, por supuesto, las oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo que estén ligadas a ese camino de la educación y al terminar el mismo, avanzar en un enlace con el empleo o con la generación propia de oportunidades de trabajo a través del empresarismo. Muy amable, doctor Aníbal. Esta es una serie de foros temáticos con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Seguridad, el tema de esta noche. Vamos a una pausa breve y volvemos con ustedes. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad.
Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Seguridad es el tema del foro temático de esta noche con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Tercera ronda de preguntas. Interroga Víctor Jaime Vargas, director de Teleantioquia Noticias. Doctora Tolosa, señores candidatos, uno de los delitos que más impacto tiene en la opinión pública, que más sensación de inseguridad genera, es el homicidio. ¿Qué tipo de proyectos puntualmente establecería para derrotar este delito? Iniciamos con el candidato Luis Fernando Muñoz Ramírez. A ver, Medellín es la 10ª ciudad más violenta del mundo, tiene hoy 88 homicidios por cada 100.000 habitantes. La media mundial es 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Alonso Salazar dijo que lo iba a bajar a 26, incumplió. Hoy, otro dato interesante, Medellín es la primera ciudad de más iniquidad social de Latinoamérica y la 5ª del mundo. ¿Qué indica eso? De injusticia social. Por consiguiente, una meta concreta para solucionar este problema. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Oportunidades a través de generación de empleo, esa es nuestra primera línea de trabajo. Recuperar la vocación industrial de Medellín, eso nos da la dinámica en la salud, en educación, en todo. Y lo otro, por consiguiente, empleo a través del Banco Público de la Ciudad de Medellín, una Secretaría de Desarrollo Económico y Social y una entidad que se encargue de hacer acompañamiento, asesoría técnica, administrativa, jurídica, económica y financiera a aquellos que quieren generar empleo. Doctor Luis Fernando, pero ¿cómo explicar unas ciudades latinoamericanas y de otros continentes que tienen también problemas de inequidad y de desigualdades, no son tan violentas como Medellín? Por eso el término más adecuado es iniquidad social, de injusticia. Lo otro, ¿cómo sacó Brasil a 35 millones de personas de la pobreza? Con este concepto, seguridad humana integral o desarrollo humano integral sostenible, amigable con el medio ambiente, oportunidades, microcréditos, créditos para generar empleo. Por eso vuelvo y le digo, si hoy en Medellín tenemos más de 100.000 personas, jóvenes entre 15 y 25 años de edad, que no tienen ni empleo ni educación, se van para la guerra. Y como aquí llevamos la costumbre más de 20 años, vendiendo la guerra, comprando la guerra, hay quien la vende. Hay que solucionar los problemas y dar esas oportunidades. De ahí la necesidad de la comisión multidisciplinaria, interdisciplinaria, con todos los actores del conflicto. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, su turno también, 1 minuto. Pues no hay ninguna duda que lo que le pasa a Medellín es que cada vez la dejamos volver más ilegal. Las muertes todas obedecen a que muchos ciudadanos que están metidos en el negocio del microtráfico o de la extorsión o en general del bandidaje arreglan sus problemas por fuera de la ley, por fuera de las normas. Por ejemplo, el año pasado murieron 84 niños que eran jíbaros en las escuelas, que tenían que defender un mercado y se tenía que matar uno de los dos para poder sobrevivir. Igual cosa ocurrió esta semana en un centro tecnológico de la ciudad. Estaban peleando por el microtráfico. O sea que lo primero que tenemos que hacer es devolverle la legalidad a la ciudad, que esos batallones operativos especiales le pongan orden, acabemos con el microtráfico y acabemos con la extorsión en Medellín. Doctor Pérez, hay una dificultad frente al análisis que usted hace en términos de que no siempre, si los delitos, los homicidios están relacionados con el control de las bandas, daría la sensación que son ellos, las bandas, los combos, los que hacen disminuir o aumentar según su voluntad y los problemas que tengan los índices de homicidio de la ciudad. ¿Cómo romper entonces esa dinámica en que ellos impongan la agenda? Bueno, es que usted ha mencionado un hecho muy importante que fue escandaloso en esta ciudad. Hace unos meses se descubrió que se había hecho un negocio con las bandas en el sentido de que ellos dejaban de matar y dejaban de asesinarse, pero podían seguir vendiendo droga, podían seguir asesinando o robando o vacunando, o sea, prácticamente les permitió seguir siendo ilegales si bajaban los homicidios, y los homicidios bajaron.
Eso me está dando la razón y fue un escándalo nacional. Me está dando la razón que nosotros tenemos que imponer la autoridad. Aquí tiene que triunfar la legalidad y eso no se hace simplemente con novenas, eso se hace como lo dice la Constitución. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y por eso vamos a hacer unos batallones operativos especiales que acaben con la casa de vicio, que acaben con las extorsiones y que acaben con la delincuencia común. Doctora Jacqueline Tolosa, escuchamos ahora su respuesta. Bueno, para disminuir el homicidio en Medellín definitivamente tenemos que observar dónde se desarrolla precisamente eso, en qué lugares se da el tema del homicidio, cuáles son las causas. Por eso es que yo he planteado unos planes georreferenciados de seguridad acompañados con alta tecnología, porque precisamente mucho de lo que se deriva de esos homicidios que tienen que ver con el crimen organizado, pues también tiene un buen acompañamiento tecnológico, que se dé una muy buena inteligencia y contrainteligencia para evitar la corrupción que se da al interior de quienes tienen que hacerle seguimiento al delito. La Ley de Seguridad Ciudadana, uno como primer dirigente de la ciudad tiene que hacerle ese seguimiento permanente y constante precisamente al tema de la seguridad y evitar precisamente que se den todos esos homicidios, pero hay un elemento fundamental que lo estamos aplicando y que quiero desarrollarlo desde la educación, y es que haya una oficina de seguridad al interior de cada una de las instituciones educativas, porque desde allí también se está generando no solamente problemas de lesiones personales, sino también de homicidios entre los jóvenes. La ubicación, doctora, de la zona, si usted plantea, ya se ha hecho, ya se ha diagnosticado, ¿es realmente efectivo eso que usted está planteando en el sentido de que, pues, teniendo en cuenta que ya se sabe dónde están y no ha sido efectivo el asunto, cómo hacerlo realmente operativo? Sí, la parte de falta de efectividad o de contundencia ha estado también porque ha mediado allí la corrupción. Entonces, lo que hay que atacar allí decididamente es la corrupción, por eso es que yo planteo que hay que hacer inteligencia y contrainteligencia. Adicionalmente hay un aspecto que la ciudadanía se limita para denunciar aspectos, por eso yo estoy proponiendo que también se utilicen las redes sociales como un elemento alternativo para que se pueda también en la ciudad detectar y determinar en qué otros lugares se puede estar dando el tema de los homicidios y las causas y los responsables de lo mismo. Igualmente aprovechar las cámaras que existen actualmente de tránsito para que sean utilizadas y conectadas con la policía y desde allí tener también una buena seguridad para la ciudad de Medellín y utilizarla también como un mecanismo de prueba y judicializar a esos responsables de los homicidios en la ciudad. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Vamos a continuar con la respuesta del doctor Aníbal Gaviria Correa. Pues esa es precisamente la gran prioridad que nosotros le hemos planteado a la ciudad y esa es la gran propuesta. Por eso nuestra frase de campaña es todos por la vida, porque lo que queremos es convocar a toda la ciudadanía de Medellín en torno al propósito de que en nuestra ciudad se respete la vida. Más de 90.000 personas han sido asesinadas en Medellín en los últimos 25 años. Esa es nuestra más grande tragedia y es la que tenemos que enfrentar todos como sociedad. Aníbal Gaviria, desde la Alcaldía de Medellín, va a liderar esa recuperación del respeto por la vida en la ciudad, en dos direcciones. Por supuesto, primero, atacando las estructuras y las bandas criminales, que son responsables de aproximadamente el 50% de esos homicidios. Y segundo, dando oportunidades para que los jóvenes no ingresen a ese conflicto, porque los jóvenes son las víctimas y los victimarios. Doctor Aníbal, resalta usted que las bandas, digamos, esta delincuencia organizada es la responsable del 50% de los homicidios. Deduzco que el otro 50% se debe más que todo a razones como de violencia por intolerancia muchas veces entre las personas. ¿Cómo atacar ese frente de la intolerancia que también nos está causando un gran desangre? Atacando la primera violencia de las bandas criminales, va a posibilitarse que la acción del Estado enfrente en una forma mucho más fuerte las otras formas de violencia. Y esas empezarán también a ser disminuidas en la medida en que generemos más oportunidades para evitar conflictos que son los conflictos menores que van escalando a conflictos mayores. En ese orden de ideas, aspectos como la violencia intrafamiliar, los conflictos y riñas ligados en muchas ocasiones al consumo de alcohol o al consumo de drogas, van a poder ser cada vez más atacados y controlados por la autoridad. Y por supuesto en esa dirección, las estrategias de
cámaras de seguridad, tecnología de la seguridad, plan cuadrantes coordinado con la Policía Nacional, van a contribuir adicionalmente al apoyo a los inspectores de policía y al ataque desde el inicio de esos delitos menores para que no escalen y se conviertan posiblemente en homicidios. Discúlpeme, doctor, muchas gracias. Terminó su tiempo. Vamos a cerrar esta tercera ronda de preguntas con la respuesta. También un minuto para el doctor Federico Gutiérrez. Pues lo primero es reconocer que estamos muy mal en materia de seguridad y que el delito de más alto impacto hoy en la ciudad es el delito del homicidio, por razones lógicas. Estamos en 26 muertes por cada 100.000 habitantes en diciembre del 2007. La cifra y la meta era bajarla a 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 87 muertes por cada 100.000 habitantes. Cada muerte nos tiene que doler. Estamos hablando de hermanos, tíos, familiares, amigos que han perdido la vida. La ciudad tiene que reaccionar. Por eso la lucha frontal contra estas bandas tiene que ser una necesidad y una determinación. Por eso tiene que ser una lucha conjunta, trabajar de la mano, derrotar estas estructuras, pero aclarar que el delito del homicidio no es el único que determina si la ciudad está bien o no en materia de seguridad. Muchas zonas donde han disminuido los homicidios, ha aumentado el desplazamiento intraurbano de manera dramática. O sea que hay que analizar siempre cada una de las situaciones de manera decidida en cada uno de los barrios. Doctor Federico, siempre se ha discutido si es suficiente el número de policías, de personal pues uniformado con relación a los habitantes de la ciudad. ¿Está Medellín en capacidad, tiene la infraestructura para combatir eso como usted lo plantea? Pues está claro que no es suficiente lo que tenemos. Necesitamos es que con lo que hoy hay en la ciudad de Medellín se devuelva la seguridad y funcionen. Nosotros no podemos nunca estigmatizar sobre la fuerza pública. Yo apoyo a la policía, respeto a los hombres de la policía, pero nosotros no toleraremos un solo hecho de corrupción dentro de la institución. Hoy hay diferentes uniformados cuestionados que tiene que haber una depuración en esta fuerza pública, protegiendo a los policías buenos y sacando a los malos, pero como no vamos a lograr ese nivel de cobertura que necesitamos de pie de fuerza en la ciudad, para eso es la tecnología. Por eso es importante avanzar en materia de seguridad. Yo lo he dicho, no fue una prioridad de estos 4 años la seguridad. Hoy es más moderna la tecnología de las cámaras de las fotomultas que la tecnología de las cámaras de seguridad que necesita Medellín. En eso vamos a avanzar, que el bandido y el delincuente se sienta vigilado y que el ciudadano se sienta protegido, que también la justicia actúe y que se trabaje de la mano para devolverle la tranquilidad y la confianza al ciudadano. Serie de foros temáticos con los candidatos, los aspirantes a la alcaldía de Medellín. El tema para esta noche, seguridad. Vamos a una pausa breve. Después de la pausa tendremos la ronda en la cual los candidatos se interrogan entre sí. Esto será al azar y después de estos mensajes. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Serie de foros temáticos con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Este es un esfuerzo, una unión por la democracia que hacen Teleantioquia y el periódico El Colombiano. Vamos en la ronda en que los candidatos se preguntan entre sí. Ya hemos pasado las 3 rondas de preguntas de los periodistas. Vamos a depositar en este recipiente los nombres de los candidatos que nos acompañan esta noche. Veamos, tenemos aquí al doctor Aníbal Gaviria Correa. Doblamos el papelito y lo depositamos aquí en el recipiente. También, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga. Procedemos de igual manera. Ya saben, señores candidatos, que el tema es el mismo. El tema es seguridad, que tendrán tiempo de 1 minuto para responder. Doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez. Y además de tener 1 minuto para responder, no hay lugar a una contrapregunta. ¿De acuerdo?
Luis Pérez Gutiérrez. Igualmente depositamos aquí en el recipiente su nombre. Si por casualidad sacamos el nombre del candidato que va a formular la pregunta, pues se procede a sacar nuevamente otro papelito. Y la doctora Jacqueline Tolosa Castaño. Depositados entonces acá los nombres de cada uno de los candidatos que nos acompañan esta noche. Como veníamos, en orden alfabético, corresponde iniciar preguntando al doctor Luis Pérez Gutiérrez y veamos a quién le corresponde responder. A la doctora Jacqueline Tolosa Castaño. El tema es el mismo, recordemos, seguridad. Doctor Luis Pérez. Doctora Jacqueline, uno aquí en Medellín pide un taxi y le llega a los 3 minutos. Y cuando a veces la gente pide auxilio, o lo están atracando, o llama a las autoridades no son tan prontas como son los servicios que tienen los privados. ¿Usted no cree que hay que hacer algo para que llegue más rápido la policía que el taxi? Claro que sí. En ese sentido, por eso he expresado que se requiere también utilizar como esos medios modernos que existen de las redes virtuales, que muchas personas ya las saben implementar, las saben hacer, las saben desarrollar, saben acceder a todas las redes sociales y virtuales. También el teléfono celular puede ser un implemento que se puede utilizar, pero todo eso hay que articularlo. Otro aspecto que hay que manejar también es también la red de ciudadanos, donde tengamos el tema del cuidado por el otro, del cuidado mutuo, del autocuidado, y que podamos allí agregar también personas como son los distintos vigilantes de unidades residenciales. Haciendo todo eso con cultura ciudadana, con seguridad, ¿qué vamos a lograr? Que eso que usted ha dicho, si llegue primero también la policía, o que llegue por lo menos de la misma manera pronta como llega un taxi cuando se pide en la ciudad de Medellín. Son muchos los aspectos que se deben trabajar. En el tema de seguridad ciudadana se debe trabajar mucho la cultura ciudadana también, del cuidado mutuo y del autocuidado. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Continúa usted con la palabra, pero para preguntar. Y le corresponde la respuesta, mire usted, en suerte, al doctor Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, doctor Luis Pérez, volvemos, la tercera la vencida. La tercera vez que le pregunto. Hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención cuando usted manifiesta de la creación de los batallones de seguridad. Yo tengo ahí una inquietud, una curiosidad, y que sea esta la oportunidad que usted me la pueda aclarar, porque jurídicamente pues pienso yo que hay unos limitantes de carácter constitucional, porque se requeriría no solamente del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Hacienda, porque eso requiere. Entonces yo quisiera que usted de pronto esa inquietud que tengo me la pudiera aclarar en el sentido de cómo lo haría usted y si estaría dentro de la competencia de una alcaldía. Esta mañana me preguntaron que esos batallones operativos especiales con uniformes blindados, con armas de última generación, con visores para que cojan todas las pruebas para los bandidos y manden la información a distancia, que eso parecía de novela. Pero es que la violencia en Medellín parece de novela. Mejor dicho, aquí podríamos escribir lo que pasa en Medellín y tendríamos novelas más grandes que el realismo mágico. García Márquez aquí se quedaría en palotes diciendo que todo el mundo está vacunado, que han muerto más de 100.000 personas por homicidio en los últimos 25 años. Es que la violencia aquí es de novela y por eso tenemos que buscar soluciones también que sean más imaginativas que los bandidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de la mano con el gobierno nacional. Yo soy amigo del presidente Santos, amigo del ministro de Defensa, y tenemos que llegar con ellos a un acuerdo para integrar todas las fuerzas de seguridad del Estado. Muy amable, doctor Luis Pérez. Ahora corresponde interrogar al doctor Aníbal Gaviria Correa. Veamos a ver en suerte a quién le corresponde responder. Doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez. Doctor Aníbal, interroga usted. Doctor Luis Fernando, hay diferentes programas de la actual alcaldía. Uno de ellos es el programa de Fuerza Joven. ¿Mantendría usted ese programa? ¿Lo cambiaría? El programa tiene, entiendo, 3 componentes. ¿Cuál de los 3 componentes continuaría? ¿Cuáles no? Vea, en primer lugar, ya la Fuerza Joven prácticamente la acabó ya el doctor Alonso Salazar. Según inclusive aquí plantean un informe de que estamos indignados porque acabó ese programa. Yo sigo diciendo que no podemos seguir viendo el problema de la seguridad sectorizado y con acciones específicas. Tiene que haber una política pública de seguridad.
en el terreno de cambiar inclusive ese paradigma, porque es que el autoritarismo lleva a más fuerza pública lleva más represión lleva a no solucionar problemas, hay que buscar la solución a los problemas. Hoy no hemos solucionado los problemas de la Comuna 13 y la Operación Orión no pacificó nada. Antes, al contrario, hoy siguen los mismos problemas. Lo único que hubo allá fue, cambiaron a los milicianos y guerrilleros por el paramilitarismo y el neoparamilitarismo. O sea, no se ha solucionado ningún problema. Hay que buscar soluciones integrales a la problemática. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, a siguiente le corresponde preguntar al doctor Federico Gutiérrez y la respuesta será del doctor Aníbal Gaviria Correa. Cada 8 días nos ha tocado la misma coincidencia. No, yo le preguntaría lo siguiente al doctor Aníbal. Si bien dimos ahora unas cifras que sustentan que definitivamente la meta en seguridad no se cumplió en el delito de más alto impacto, que es el del homicidio, queriéndolo pasar de 26 a 23 muertes por cada 100.000 habitantes, hoy estamos en 87 muertes por cada 100.000 habitantes, considero yo fracasó la política de seguridad de esta administración. ¿Usted la continuaría o qué haría diferente en su administración? No, Federico, por supuesto que hay aspectos de la actual administración que a mí me parece que son importantes en el terreno social. Está el programa de Buen Comienzo, las becas EPM, los jardines de calidad, pero es claro que en el tema de seguridad no se ha avanzado como la ciudad lo requiere y pienso yo como el mismo gobierno lo hubiera querido y el propio alcalde Alonso Salazar así lo ha reconocido. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que avanzar en una política de seguridad con mucha más determinación y con cambios y transformaciones sobre la actual. Por eso nosotros hemos propuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa Secretaría va a coordinar las acciones, entre ellas la creación de una unidad especial para atacar las cabezas de las estructuras criminales y para atacar la financiación de las estructuras criminales. Esa financiación que se da del microtráfico, atacaremos el microtráfico, atacaremos la extorsión, atacaremos la vacuna para debilitar las estructuras criminales y, por supuesto, una gran inversión en oportunidades para que los jóvenes prevengamos su ingreso al camino de la violencia. Muchas gracias, doctor Aníbal. Y ya finalizando entonces, la pregunta final la hace el doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez y como pueden observar ustedes, consecuencia lógica va a responder el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga. A ver, doctor Federico, usted estuvo 8 años como concejal de Medellín comiendo en el gobierno de Alonso Salazar y en el gobierno de Sergio Fajardo. ¿Usted haría... ¿Qué propuesta tiene? ¿Continuaría con el mismo esquema? ¿Haría una operación Orión parecida a la de Luis Pérez? ¿O qué haría usted en su gobierno? Bueno, el doctor Luis Fernando siempre es impreciso pues, en sus declaraciones, eso ya nos volvió normal en todos los foros. Yo diría lo siguiente. Yo mismo desde el Consejo siempre mostré cómo la estrategia de seguridad de estos 4 años no estaba funcionando, cómo no existió liderazgo, cómo se tuvieron más de 4 secretarios de gobierno. Y yo lo que sí tengo claro, a diferencia suya, que cree que por ejemplo hay que combatir la delincuencia con agua de rosas, yo lo que creo es que hay que tener mano firme, contundencia, toda la determinación para enfrentar los grupos ilegales, pero sobre todo tener también toda la sensibilidad social para avanzar en lo social, en salud, en educación, en deporte, todas las operaciones que sean necesarias con el estricto apego a la ley y al respeto por los derechos humanos. Y para eso también avanzaremos en todas las estrategias que hemos definido a lo largo de estos meses de debate y tendré como alto consejero para recuperar la seguridad en la ciudad al presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, señores, muy amables. El próximo día jueves 13, contaremos aquí con la presencia de los candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia. El tema será el mismo, el tema de la seguridad. A ustedes mil gracias, señores candidatos, por acompañarnos y desde ya les cruzamos invitación porque el próximo martes, día 18, vamos a continuar con foros, pero ya no serán temáticos, serán temas generales de mucho interés para todos. Señoras y señores, por la sintonía, mil gracias, muy amables por estar con nosotros.
Teleantioquia y El Colombiano presentaron En Directo, foro temático sobre seguridad, con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Elecciones 2011. Tu voto decide.